Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, probando. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Es un placer, como siempre tenemos en Reunión Cumbre con Jesucristo, acercarnos a ustedes por medio de la palabra del Señor. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy tenemos un lindo mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de nuestra hermana Iris. Escuchemos, para la gloria del Señor siempre. Visita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Gracias, Chelita. Bienvenidos, queridos amigos, amigas, a Reunión Cumbre con Jesucristo. El mensaje de hoy tiene por nombre la autoridad de Dios. Pero permíteme, por favor, hacer una pequeña oración para poder empezar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia tan bella, Padre. Gracias, bendito Dios, porque esta tarde queremos, Señor, que te manifiestes grandemente en nuestro corazón y que pongas el principio de autoridad, que podamos conocer, que se nos haga rema en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es Amén. autoridad? En el diccionario de la lengua española nos dice que es potestad, facultad, poder legítimo, persona revestida de poder auténtico, mando o magistratura, omnipotencia, dar a un prójimo autoridad o facultad para hacer una cosa, crédito o fe que se da a una persona en alguna materia o en algún propósito. Mire cuántas cosas significa la autoridad. Vamos a ver ahora la importancia de la autoridad. Dios es por naturaleza la autoridad sobre todo lo que existe, tanto en el ámbito natural o material como en el sobrenatural o espiritual. Podemos decir que Dios y autoridad son una sola cosa o que su autoridad equivale a Él mismo, a Dios mismo. La única autoridad absoluta en el universo es la autoridad de Dios, porque Él es el único ser que tiene autoridad en sí mismo. Y lo confirma la Biblia. Y está escrito que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, la base de toda autoridad. Solo a Dios le pertenecemos, somos su creación, somos de Él. Y también le pertenece el universo, la tierra, el poder, la gloria. Y vamos a verlo en la palabra. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento en Primera de Crónica 29:11? Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Podemos ver que estos versículos de Primera de Crónica nombran muchas veces todo, porque Dios lo abarca todo. No es una parte, no es un tiempo, no, es todo. El rey David expresa en esta oración, porque esta es una oración del rey David, su profunda comprensión de lo que es el culto y la adoración a Dios. Reconoce que todo le pertenece a Dios
que el Señor soberano es la fuente de todo bien. La riqueza, el honor, la fuerza para trabajar, para ir, todo le pertenece a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Muchas veces no sabemos que todo es de Dios, que la respuesta adecuada a todo esto se manifiesta en la gratitud y en la alabanza que tienes tú cuando lo conoces. Saber quién es Dios y qué es lo que quiere de ti y de mí. Y puedes hacer, ¿qué puede hacer Él? ¿Qué favor me puede dar? ¿Qué me da? Todo eso tenemos que ir conociendo cuando leemos la palabra de Dios, que es el manual para que tú lo conozcas. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, San Judas 25 nos dice así: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire todo lo que es nuestro Padre Celestial. Si Dios no tuviera autoridad absoluta, Él no sería Dios. Todo ha sido creado por su autoridad y todas las leyes físicas se mantienen hasta ahora por su poder, en el poder de Cristo Jesús. La autoridad puede ser muchas veces o muy pocas veces espiritual, que es tener crédito o fe que da el mismo Dios a un creyente en cuanto a una unción de Dios sobre su vida, su conocimiento de Dios y de la palabra, y de una vida en santidad y consagrada a dicha unción. Podemos ver que un creyente de Dios, el Señor le puede dar tantas bendiciones porque cree en Él, lo declara. Elementos que intervienen en la autoridad espiritual de un creyente. Primero, es el conocimiento personal que tienes tú con Dios. No de manera teórica, no, sino real. El conocimiento experiencial, práctica de la palabra, del manual de vida, de la Biblia, representada en una vida de santidad continua, porque nosotros vamos a ir siguiendo cada día, cambiando nuestra vida, nuestra alma para bien cuando conoces a Dios y vas en ese camino hacia Él. La unción del Espíritu Santo es otro de los elementos importantísimos en un creyente. Esa es la unción del Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que Jesucristo lo dejó acá en la tierra. Jesús dio autoridad espiritual sobre sus discípulos y también les dio instrucciones. Vemos en la Escritura, en Mateo 10:1, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué nos contaba? A ver, vamos a leer. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué importante, mira lo que hacía Jesús. A mí me llama mucho la atención porque era para echar todo espíritu inmundo de maldad. Podemos tener esa autoridad cuando somos discípulos de Jesús. Podemos tener esa autoridad porque Él nos va a dar esa autoridad como le dio a sus 12. Y para sanar toda enfermedad, enfermedades que hubo en el pasado, en el presente y de las que van a haber. Cualquier enfermedad, todas vamos a poder sanar. Y también toda dolencia. Cuando habla Jesús acá de la dolencia, está hablando de la dolencia del alma, del dolor del alma,
del rechazo, de la amargura, que también pueden ser sanados. Tanto así que hasta resucitar muertos. ¡Qué emoción! Realmente que es grande la autoridad. La autoridad puede ser delegada. Toda otra autoridad en el universo es autoridad delegada y ha sido delegada directo o indirectamente por el Señor. El principio y concepto de autoridad fue puesto por Dios. Si te rebelas a la autoridad de la persona, te rebelas contra Dios. No solo se trata de someterse a la autoridad, sino conocer, saber que ha sido establecido por Dios para protección de todos. Tenemos que querer realmente agradar a Dios con nuestra obediencia. En Romanos 13:12, las Escrituras nos dice lo siguiente: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, está resistiendo, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Yo preparando este mensaje y leyendo, porque este versículo lo he leído muchas veces, pero esta vez cuando lo he leído me quedé asombrada de que no me había dado cuenta que dice que acarreamos condenación para sí mismo cuando no respetamos la autoridad que Dios ha puesto. Los creyentes que han aprendido lo que significa el principio de autoridad y el alcance del mismo, deben saber que toda autoridad viene de Dios. Si la autoridad ha sido dada efectivamente por Dios, Él se encargará de aquellos que se rebelan contra esa autoridad y de los principios de la ley de Dios. Existen requisitos para tener una autoridad delegada. Nadie es autoridad por sí mismo. Recuerda que no son nuestras ideas, opiniones, pensamientos, conocimientos. Lo que nos da autoridad es Dios. La autoridad delegada representa la autoridad de Dios. Por tanto, nadie no puede pretender tener una autoridad propia en ninguna circunstancia. En el mundo, la policía, el juez, los congresistas, los ministros, los fiscales son autoridades delegadas, pero a su vez están sujetas a la ley y las constituciones escritas por otros. Debemos haber aprendido a conocer y a obedecer la autoridad delegada por Dios. Es muy importante que lo conozcamos. Debemos negarnos a nosotros mismos y mantener una comunión con Dios para que el Señor revele ese principio de la autoridad. La palabra de Dios nos manda que debemos orar por todas las autoridades del gobierno de nuestras naciones, tanto por el presidente como los congresistas, los ministros, los alcaldes, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, que debemos tomar esa autoridad para destruir fortalezas de corrupción en la vida de las personas con autoridad delegada. En primera de Timoteo 2:2 nos dice la palabra: se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica
con toda piedad y dignidad. Y lo mismo también dice en el Antiguo Testamento, en Jeremías 29:7. Entonces lo tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que tenemos que orar por nuestras autoridades de nuestra nación, para que no se corrompan. Existe mucha rebeldía a la autoridad. Para Dios la rebelión es pecado, como la adivinación, la hechicería, la brujería. Lo compara con la idolatría y la obstinación, porque cada uno de ellos niegan a Dios y a su autoridad. La persona rebelde es desobediente y quiere hacer las cosas como a él o a ella le parece. Lo contrario a la obediencia es la rebeldía, es el orgullo puesto en acción. La rebelión y la autoridad afecta a nuestros familiares y a nuestro entorno. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no como Dios manda hacer de la forma que Él dice que sean hechas, somos afectados porque al desconocer su autoridad le estamos robando la gloria a Dios. Porque podemos y perdemos las bendiciones por nuestra rebeldía. Vemos ejemplos en la palabra de Dios, de Moisés, de Abraham, de David, pero en esta semana me sorprendió mucho realmente la autoridad del oficial del ejército romano, el centurión, que él tenía a su cargo como 100 hombres. Él era comandante más o menos de 100 hombres o más, y por tanto tenía autoridad en esos 100 hombres. Y tenía un siervo que estaba gravemente enfermo y mandó a unos amigos para que buscaran a Jesús, porque había escuchado de que Jesús sanaba, que tenía esa autoridad que venía desde el cielo. Y entonces él quiso acercarse a través de estos amigos a Jesús, para que Jesús venga a su casa a sanar a su siervo enfermo. Pero Jesús aceptó y estaba en camino. Pero el centurión mandó a otros amigos para decirle que él no era digno para que Jesús entrara a su casa, que él sabía que tenía autoridad y que cuando él podía hablar la palabra, su siervo se iba a sanar. Y Jesús se admiró y dijo: nunca he visto un hombre con tanta fe en Israel como este centurión. Y en ese mismo instante sanó al siervo. Entonces podemos ver lo importante que es el principio de autoridad. La autoridad delegada también hay en el hogar, que nos manda la palabra sujeción al esposo. La Biblia enseña claramente que las esposas deben estar sujetas a sus esposos en todo, porque Dios lo puso al varón como cabeza de hogar. Esto está en Efesios 5:22. Léelo, mujer. Hay que aprender de la autoridad. La autoridad delegada de los padres. Dios manda a todo hijo que honre a sus padres. Y ha prometido bendición grandemente para el que cumple este mandamiento. Una persona rebelde nunca podrá ser bendecida, porque Dios resiste la soberbia y porque la rebelión es un principio diabólico. La autoridad delegada en los creyentes en Cristo, que somos la iglesia. Si tú tienes un encuentro personal con la autoridad de Dios y te sometes a Él, no tendrás problema con la autoridad delegada. Tenemos que saber que los principios del enemigo son la rebeldía y la desobediencia. Hay muchas personas que les cuesta someterse a la autoridad.
porque la autoridad demanda humildad. La autoridad y la obediencia van siempre unidos, como algo inseparable. Sometámonos a la autoridad y siempre seremos bendecidos. Queridos amigos, hasta aquí el mensaje. Y les voy a pasar con mi amiga y hermana Mercedes para su comentario y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones, sí, muy importante tema, la autoridad, meternos a la autoridad. Entonces, pero quiero ya, referente al tema de la autoridad, Jesús en la tierra, cuando él vino y el Padre lo mandó a la tierra a Jesús, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y antes de irse al cielo, en Mateo 28, 18, 18 dijo él, toda autoridad me ha sido dada, que el Padre delegó en Jesús toda la autoridad de él. Todo lo que el Padre tenía se lo dio a Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre le estaba dando a Jesús toda la autoridad a él. Ya yo no me encargo, te encargas tú. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Así Jesús, el Padre le dio a Jesús. Y Jesús, antes de irse al cielo, dijo, esta autoridad que me ha dado el Padre a mí, yo se la doy a ustedes, a sus discípulos. Y en sus discípulos somos nosotros. Entonces dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús delegó en nosotros esa autoridad de ir, y más adelante voy a leer otro versículo que ayuda mucho para esto, de la autoridad, es de Lucas 10, Lucas 10, 19. Jesús mismo, con sus discípulos, ya en un trato con sus discípulos, que es una parte que Iris tocó en el tema, dijo, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, de hollar, destruir serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús dio una autoridad máxima total. Toda autoridad les doy, nada les dañará. Entonces, hermanos, los cristianos, muchas veces somos como Jesús, somos un Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad delegada de él y podemos sanar enfermos, podemos echar fuera demonios, podemos, esto es ahora, tenemos que obedecer. Obedecemos los cristianos de la pregunta, hacemos caso de la gran comisión, de esta orden de Jesús, porque es una orden, es un mandato. Él no está sugiriendo tal vez ustedes vayan, lo que quieran, lo que puedan. No, él dice ir por todo el mundo. Ir, vayan, prediquen el evangelio. Estamos obedeciendo a Jesús, estamos haciéndolo. Realmente que no nos condenemos, no es tiempo de condenarnos, es tiempo de actuar. Si no hemos tenido la luz suficiente antes y ahora la tenemos, ahora es tiempo de trabajar, ¿no? Entonces, esforcémonos, compartamos el evangelio, hagamos la obra de Cristo, que tenemos la autoridad delegada de Cristo. Hemos sido mandados por Jesús. La autoridad que él tiene ya no la dio. Ahora les toca a ustedes. Ustedes tienen la misma autoridad sobre el diablo en mi nombre. Todo lo que haga en mi nombre, el diablo va a tener que sujetarse a ustedes, porque yo les he dado la autoridad en mi nombre. Entonces, nosotros tenemos ya toda la autoridad que nos respalda frente al enemigo y que nada nos va a dañar. Amigos, es tiempo de trabajar para el reino de los cielos. Estamos en los finales de los tiempos. Tenemos que trabajar, tenemos que ayudar a que otros se salven. Tenemos que esa palabra, Dios mío, llegue a mucha gente, que mucha gente entienda que cuando se vuelven a Cristo y reciban a Jesús, tienen esa autoridad delegada del Padre. La tienen en su poder, ya el enemigo no tiene potestad sobre ellos, ya el enemigo no te puede gobernar, no te puede, porque tú ya le entregaste tu vida a Jesucristo, y Jesucristo, cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, él te delega la autoridad. Ahora yo estoy contigo, yo te ayudo en tu caminar, tú tomas autoridad y yo estoy contigo. Tú impones manos y yo estoy contigo. Ya Jesús es uno contigo. Entonces, amigos,
Es un gran regalo lo del Padre, lo de Jesús, para con nosotros, la humanidad. Trabajemos en esto, que realmente tenemos mucho por ayudar y que Dios realmente nos dice a todos para poder avanzar en el reino de los cielos. Y realmente que tenemos que someternos a la autoridad. Es grande lo que ha dicho ahora, es extenderos el tema. Amigos, muchísimas gracias. Ahora les cedo la palabra a mi gran amiga y sierva, porque trabajamos todos para el Señor Jesucristo, Edith. Adelante, Edith. Gracias, Mechita. Muchas gracias, Iris. Es muy importante el tema que has tratado. Y mientras te escuchaba con tanta atención y cariño, claramente vino a mi mente la palabra bienaventurado. Y quisiera mencionarlo como bienaventuranza. Bienaventurado el que cree en Dios Padre. Bienaventurado el que ama a Dios Padre. Bienaventurado el que cree en su autoridad. Bienaventurado el que sabe que Jesucristo recibió toda la autoridad de parte del Padre. Bienaventurados los que saben que pueden recibir y utilizar en el nombre de Jesucristo la autoridad que Él ya nos ha dado para sanidad, para bendición. Bienaventurados los que también oran y claman por los que han recibido autoridad legal en la tierra, porque ellos tienen que despertar a la conciencia de que la autoridad más importante, la autoridad real, es delegada del mundo espiritual directamente por Dios Padre y por Jesucristo. Y por eso la Escritura nos pide orar por las autoridades. Bienaventurados también aquellos que tienen el sentido de la inspiración del Espíritu Santo para ejercer la autoridad para bendición. Bienaventurados también ellos. Gracias, Iris, gracias, María Mercedes, porque nosotros también queremos despertar cada vez más a la conciencia, a la responsabilidad y al obrar conforme a la autoridad que Cristo ha delegado para nosotros. Es un tema importantísimo el que hemos recibido y deseamos para todos que echen abajo toda egolatría y que sepan que la autoridad más grande que vive y que se ejerce en nosotros es la que representa bendición para nosotros y para los demás. Y que la rebeldía y la desobediencia lleva a la destrucción y no a la vida eterna, como Jesucristo quiere para nosotros. Muchas gracias, Iris, muchas gracias, Mechita. Y ahora le cedo la palabra a nuestra hermana y compañera Graciela. Chelita, queremos escuchar tu comentario. Amén, gracias, gracias. Qué hermoso tema. Qué maravilloso poder tener esa autoridad, ¿verdad? Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, acuérdense. Pero esa competencia proviene de Dios, de nadie más. Él es quien nos da esa autoridad para obrar de acuerdo a su voluntad. Pero es importante, para poseer esa autoridad debemos nacer de nuevo. Si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón y lo has hecho tu único Señor y Salvador de tu vida, te sugiero, por no decir te quiero obligar a hacerlo por tu bien, te sugiero repitas después que yo esta oración para que así, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, lo recibas y seas también poseedor de esa autoridad. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por mi vida, gracias porque sé que tú me has creado, gracias por haber venido en carne y sangre a morir por mí para el perdón de mis pecados en esa cruz. Te abro mi corazón para que vivas en él y declaro con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador de mi vida para siempre. Bautízame con Espíritu Santo y fuego y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero serte fiel por siempre y amarte y conocerte y cumplir con esa autoridad que tú me estás dando ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito porque has pasado de muerte a vida. Ahora eres también un ministro o una ministra competente porque Dios está poniendo autoridad en tu vida. ¿Lo crees? Sí, créelo, inténtalo. Empieza a buscar a Dios con todas las fuerzas de tu corazón y vas a ver cuántas cosas maravillosas tiene Él para ti. Que el Señor los bendiga. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Que el Señor los bendiga a todos. Gracias.